Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer la defensa Nimso India. ¿Por qué se llama Nimso India? Porque se inventó en la India, lo inventó un jugador llamado Nim Sovich. Entonces, la defensa Nimso India es cuando las negras juegan el peón de la dama, juegan dos casillas. Entonces, el objetivo de esta defensa Nimso India es controlar esta casilla E4, impedir que las blancas avancen el peón a la casilla E4. Por eso empiezan con caballo F6 para controlar esta casilla. Si el peón se le ocurre avanzar ahí, va a ser capturado por este caballo. Por eso es que las blancas juegan peón C4. El objetivo de las negras es controlar la casilla D5. E6. También las negras luchan por controlar la casilla E5. Caballo C3. Y la defensa Nimso India busca atacar a este caballo, impedir que las blancas jueguen a E4. Por eso es que las negras juegan alfil B4. Fíjense que si ahora a las blancas se les ocurre jugar E4 sería una muy mala jugada, porque el caballo no puede capturar este caballo de E4, o sea, el caballo de C3 no puede capturar aquí porque está clavado. Sería una jugada ilegal. Eso es lo que busca la defensa Nimso India. Entonces las blancas ya no pueden jugar ahí a E4. Y hay varias formas de jugar ahí. Una de ellas es que las blancas pueden jugar ahí a dama C2. ¿Para qué? Porque de todas maneras quieren jugar el peón a E4. Entonces ahí las negras juegan D5 y otra vez no pueden jugar E4. Si juegan E4 terminan perdiendo una pieza, ¿ves? Y no pueden capturar, está clavado. Terminan perdiendo un peón. Entonces es una lucha ahí entre ellos. Y ahí ya hay varias opciones. Podrían jugar aquí las blancas para atacar al alfil. Entonces generalmente en la defensa del Nimso India se juega de esta manera. Ya. Entonces si juega aquí suele hacer enroque corto. Más o menos así es que se juega la defensa Nimso India. Y las negras tienen absoluto control de la casilla 4. Si juega ahí sería una mala decisión, el peón está listo para capturar. Entonces, aquí hay varias opciones. Una de ellas es que pueden jugar ahí para sacar el alfil aquí y tratar de atacar ese peón. Pueden jugar ahí las blancas, ¿no? Podría jugar ahí, más o menos. Eso es más o menos la forma de jugar. Si se le ocurre jugar ahí, pues va a jugar ahí. Y aquí va a perder el enroque. Las blancas van a perder su enroque. Por eso no les conviene tanto ahí. Pero por otro lado van a perder ese peón. Así que podrían jugar ahí, más o menos, ¿no? Es más o menos lo que podrían jugar. Pues el caballo puede salir aquí. Y así, esa es la defensa Nimso India. Vamos a ver diferentes variantes. Tenemos la defensa Nimso India con alfil G5. Ustedes saben que cada defensa tiene varias variantes. Aquí juega alfil B4 y también las blancas también hacen una clavada. Juegan el alfil A5 para clavar el caballo y de todas maneras quieren jugar E4. ¿Ya? Entonces más o menos esto se puede jugar así. Más o menos.
Las negras se apoderan totalmente del centro, enroque corto, y la dama y el alfil presionan sobre el caballo. Ujú. Y más o menos así es como se puede jugar. Sacrifica. Listo, más o menos así como se puede jugar. También tenemos la defensa Ninso-India, variante Hübner, que se puede jugar de esta manera. Las blancas sacan su caballo F3 y bueno, deciden renunciar a la casilla E4. Las negras presionan al peón. Caballo C6, recuerden la importancia del centro. Y ahí capturan al caballo. D6. Y bueno, las negras van a hacer enroque, el alfil se va a desarrollar por acá, entonces esa es otra variante. Tenemos múltiples variantes. Vamos a ver un ejemplo, por decir, de defensa Ninso-India. Se podría jugar de esta manera. Capturaría. Y aquí las negras empiezan a presionar el peón de D4, están presionando con su caballo y con sus dos peones. El caballo, cuando tenemos que retirarlo, no lo vamos a retirar a un extremo, sino siempre hay que retirar hacia el centro. Fíjese que los peones están bloqueados. Esto es un juego cerrado. En un juego cerrado los caballos son más poderosos. Como ven, hay poco espacio, las blancas tienen dos alfiles, pero las negras tienen caballo y alfil. Y aquí, como hemos dicho, el caballo es más poderoso que un alfil porque es un juego cerrado. Y el caballo amenaza con venir a F4 para poder atacar a la dama. Y ahí vemos la fuerza del caballo en las posiciones cerradas. En posiciones cerradas, con peones bloqueados, el caballo es más poderoso que la dama. Y aquí hace un sacrificio, ¿no? Porque si dama captura aquí, está haciendo un sacrificio. Esto se llama sacrificio. Cambia un alfil por un peón, porque si captura ahí, entonces la dama viene aquí a E4 y amenaza a hacer mate y también amenaza al alfil. Y no se puede salvar las dos amenazas. En el ajedrez no podemos salvar dos amenazas al mismo tiempo. Miren, no podemos defender al mismo tiempo y al alfil y evitar el mate, porque si la dama viene aquí para defender, que no me hagan jaque mate, porque la dama quiere jugar ahí para hacer jaque mate, voy a perder el alfil. Por eso es que decide no capturar. Decide no capturar, decide jugar dama a C1. Entonces, las blancas con su dama, de todas maneras,
capturan el peón y están amenazando otra vez el mate y también están amenazando con capturar el alfil. Entonces, el alfil viene a atacar a la dama. Fíjese que las blancas tienen 5 peones, las negras tienen 7. Han perdido 2 peones. Y miren, sacrifican su dama y luego piensan recuperarlo. Y ahora hacen jaque y es un ataque doble y van a recuperar la dama. Y ahora fíjese que las blancas tienen 5 peones, las negras tienen 7. Y las negras se han quedado con caballo y alfil. Y aquí se rindieron las blancas. Porque en el ajedrez, a veces algunos jugadores no quieren jugar hasta que pierdan todas sus piezas. A veces se rinden y no juegan hasta que le den jaque mate o hasta perder todas las piezas. Muy bien, entonces ya hemos visto, hay varias formas de jugar la defensa india de dama. Ya sabemos, si alguien nos juega, si nosotros jugamos con piezas negras y nos juegan el peón de dama, una de las alternativas es jugar la defensa Nimzo-India, que sería así. Y el alfil presionando aquí. Esto luego podemos hacer en roque. Muy bien, vamos a ver un video que nos enseña sobre la defensa india, la defensa Nimzo-India. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención, vamos a ver acerca de la defensa Nimzo-India. La defensa Nimzo-India es una de las aperturas más sólidas que existen y es una de las favoritas de los grandes maestros, debido a su gran contenido estratégico y táctico. Las posiciones que surgen a partir de esta defensa son posiciones muy desequilibradas que permiten jugar a ganar con cualquiera de los dos bandos. La defensa Nimzo-India debe su nombre a Nimzowitsch, que fue quien la ideó, y comienza con las jugadas D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. El nombre Nimzo viene de Nimzowitsch y el apellido India es porque su idea principal es igual que en las defensas indias. Las negras no ocupan el centro con los peones, sino que prefieren atacarlo con piezas, según los principios de la escuela hipermoderna. La idea de las negras es controlar la casilla E4. Con la jugada alfil B4 clavan el caballo de las blancas e impiden, de momento, que las blancas ocupen el centro con la jugada E4. A partir de esta posición, las blancas pueden utilizar 4 sistemas básicos de desarrollo. A3, que sería el sistema Semic, que interroga rápidamente al alfil y obliga al cambio. Después de alfil por C3, B por C3, las blancas refuerzan el centro. ¿Por qué debería invertir en acciones a través de eToro? Con eToro puedo invertir en acciones sin pagar comisiones. Y han obtenido la pareja de alfiles. Sin embargo, con A3 han perdido un valioso tiempo. Ahora hay muchas jugadas posibles para las negras, pero una de las mejores y que más se ajustan a los principios de juego de las negras es la jugada B6. Las negras quieren desarrollar su alfil por fianchetto, alfil B7, para controlar la gran diagonal y dominar doblemente la casilla E4. Por supuesto, había otras jugadas como D5 o C5 que desafiarían directamente el centro blanco, pero tendría la desventaja que al haber contacto de peones en el centro, posiblemente se realizarían cambios y esto abriría el juego que daría ventaja a la pareja de alfiles de las blancas. Por eso, con la jugada B6, las negras quieren mantener el juego lo más cerrado posible para que sus caballos tengan cierta ventaja sobre los alfiles de las blancas. Tampoco les interesa a las negras enrocarse demasiado pronto, porque entonces las blancas podrían atacar por el flanco de rey y el rey estaría muy mal situado. Así que la jugada B6 es muy flexible y de momento no muestra las cartas. Ahora, la mejor jugada para las blancas sería F3, que está amenazando directamente jugar E4 y montar un fuerte centro de peones. Los puntos fuertes de la posición de las blancas son el fuerte centro de peones y la pareja de alfiles. Si las blancas hicieran la jugada E3, entonces podría seguir alfil B7, atacando el peón de G2 y obligando igualmente a hacer la jugada F3, porque si las blancas hicieran caballo F3, entonces las negras ocuparían directamente el punto E4 con la jugada caballo E4 y establecen un fuerte bloqueo en esta casilla.
Por ejemplo, podría seguir alfil de 3, F5, reforzando el punto E4, y después de dama C2, enroque corto de las blancas. A partir de esta posición, las negras pueden jugar como en la defensa holandesa, con jugadas del tipo torre F6 para torre H6 o torre G6, D6 para traer el caballo por D7 y atacar en el flanco de rey, aprovechando la gran diagonal, y el juego de las negras es muy cómodo. Por su parte, las blancas necesitan quitar el caballo para poder hacer F3 y expulsar el caballo de E4. Después querrían avanzar E4 y D5 para neutralizar el alfil en la gran diagonal y a lo mejor A4 y A5 para debilitar el flanco de dama y quizás dar salida a su otro alfil por la casilla A3. Después de la jugada F3, las blancas amenazan con E4 y tendrían un centro muy fuerte. Por eso las negras reaccionan rápidamente con la jugada alfil A6 que ataca el punto C4. Las blancas continuarían E4 y las negras continúan con caballo C6. Y a partir de esta posición, el plan de las negras es claro, que es atacar el punto C4. El caballo vendrá después a A5 y entre el alfil y el caballo presionarán fuertemente sobre la casilla C4. También pueden realizar jugadas como D6, que evitaría el avance E5, y la dama puede ir hacia D7 para luego desde C6 presionar nuevamente sobre el peón de C4. También en ocasiones podría ir a C8, B7 y C6. O bien el peón avanzar a C5 y traer la torre a C8 y después del cambio C por D4 la torre tendría la columna C abierta. Si las blancas atacan con el alfil G5, entonces H6 expulsaría el alfil y aquí vemos la ventaja de no haber enrocado todavía porque las negras podrían desafiar el alfil con H6 y eventualmente G5 y tendrían su rey bien situado. En caso de que las blancas pudieran hacer E5, entonces el caballo podría retroceder a G8 y luego reciclarse por E7. Y cuando el caballo retroceda a G8, las blancas no tendrán la jugada dama G4, ya que su peón está en F3. Por su parte, los planes de las blancas consisten en desarrollar las piezas con alfil D3, caballo E2 o caballo H3. El alfil iría a G5 y si es expulsado se reciclaría por H4 y F2. La dama podría defender desde E2 el punto C4 o también desde A4. Incluso la torre podría colaborar en la defensa con la maniobra torre B1 y torre B4. La desventaja de colocar la dama en E2 para defender el peón es que cuando el caballo esté en A5 podrá en algún momento quizás hacer la jugada caballo B3 y capturar uno de los dos alfiles de las blancas. Otra de las variantes más usadas y principales es la llamada variante Rubinstein, que comienza con la jugada E3. Las negras pueden continuar igualmente con la jugada B6, que es una jugada muy flexible, como ya hemos dicho. Ahora, la jugada de las blancas caballo F3 permitiría caballo E4, aprovechando la clavada, y luego continuar con F5 con ideas parecidas a como hemos visto antes. La idea original de Rubinstein era jugar caballo E2 para defender el caballo y después expulsar al alfil con A3 y evitar el doblaje de peones. Pero en este momento, el caballo impide que el alfil defienda el punto C4 y las negras podrían reaccionar con la jugada alfil A6, que ataca rápidamente el punto C4. También sería interesante la jugada caballo E4. Pero bueno, después de alfil A6, podría seguir A3, alfil por C3 jaque, caballo por C3, D5, con idea de cambiar los alfiles de casillas blancas. Ahora las blancas tendrían que defender el peón con la jugada B3 y las negras continuarían con su plan habitual, caballo C6, caballo A5, C5, torre C8 y el rey podría enrocar por el flanco de rey. Después de la jugada B6, una de las jugadas más naturales es alfil D3, que controla la casilla de E4 y luego quiere sacar el caballo. Las negras pueden continuar alfil B7, atacando el punto G2 y obligando a bloquear el punto F3. Y después de la jugada caballo F3, las blancas tienen varios planes. Pueden intentar atacar en el flanco de rey con jugadas del tipo caballo E5, F4 y aprovechar que el alfil está en la diagonal apuntando al punto H7 para después de enrocar dama F3 y dama H3 atacar en el flanco de rey, o pueden intentar también expandirse en el flanco de dama con jugadas del tipo A3 y B4 para intentar lograr una ventaja estratégica en este lado del tablero. Después de la jugada caballo F3, las negras podrían continuar caballo E4 y después de enroque corto de las blancas, ahora las negras no pueden capturar en C3 porque la pieza quedaría encerrada,
pero las negras tienen una buena continuación con la jugada F5 y continuar con los planes habituales a base de torre F6, torre H6, D6, reciclar el caballo por D7, a lo mejor el alfil puede venir a D6 aprovechando que todavía no está el peón y aprovechar las dos diagonales y jugar al estilo de la defensa holandesa. Otra de las variantes más usadas es la llamada variante clásica, que empieza con la jugada dama C2, una jugada que impide el doblaje de peones y que controla al mismo tiempo la casilla E4, pero tiene la desventaja de que la dama se ha movido a C2 y ahora ya el peón de D4 está desprotegido. Por tanto, la mejor jugada para las negras sería C5, atacando directamente al punto D4. Y ahora el centro de las blancas va a desaparecer. Por ejemplo, ahora las blancas no podrían hacer A3 porque después de alfil C3 jaque, dama por C3, seguiría C por D4, dama por D4 y las negras ganan un tiempo muy importante con caballo C6. Y a cualquier otra jugada, las negras van a capturar en D4, con lo cual el centro de las blancas desaparecerá. La única jugada que tienen las blancas para tratar de luchar por ventaja es D por C5, pero ya supone un pequeño triunfo para las negras. Las negras seguirían alfil por C5 y en esta posición las blancas desarrollarían su juego de la siguiente manera. El alfil de C1 lo podrían sacar por G5 o por F4 para tratar de presionar sobre la casilla D6. Después con la torre D1 también presionaría sobre dicha casilla. El caballo saldría F3, alfil D3, enroque corto y tratarían de obtener un buen juego de piezas. Por su parte las negras, con la jugada dama B6, podrían intentar obligar a las blancas a jugar E3 y así dejar encerrado a su alfil de C1. Luego la dama volvería a C7 y con jugadas del estilo D6, B6 y A6, habiendo previamente retirado el alfil a la casilla E7, conseguirían una posición tipo erizo. Después, con jugadas del tipo H6, enroque corto y caballo D7 y C5, obtendrían una muy buena posición. ¿Puede ser tan fácil ganar dinero? Invite a sus amigos a unirse a XM y gane hasta $35 por cada uno. Comparta su enlace en redes sociales o invite a sus amigos vía email. Empiece a ganar más con el programa de XM Recomendar a un amigo. Y la última variante que vamos a considerar en este vídeo es la llamada variante Leningrado, que comienza con la jugada alfil G5. Las blancas realizan una contraclavada como reacción a la clavada de las negras. Puede seguir H6, desafiando directamente al alfil. Ahora no tendría sentido cambiar los alfiles, porque entonces las blancas cederían gratis uno de sus mayores triunfos, que es la pareja de alfiles, por tanto el alfil se retira a H4. Pero ahora las negras, con C5, empiezan a reaccionar rápidamente en el centro. La única jugada ahora de las blancas para tratar de conseguir ventaja es el avance D5, ya que si por ejemplo hacen la jugada E3, entonces seguiría C por D4, E por D4 y después de dama A5 están ya presionando sobre el punto C3, dama C2 y caballo E4 las negras tienen mucha iniciativa. Así que después de C5 la única manera de luchar por ventaja es con la jugada D5. Pero ahora las negras pueden seguir alfil por C3, B por C3, D6. Ahora sería un error cambiar en E6 porque después de alfil por E6 los peones doblados en la columna C son muy débiles y las negras pueden continuar con jugadas del tipo G5 para expulsar el alfil y luego caballo E4 para cambiar el alfil de casillas negras y tras dama E7, caballo C6 y enroque largo las negras estarían muy bien. Las blancas tendrían los peones muy débiles y sufrirían mucho. Entonces después de D6 la mejor jugada para las blancas sería E3, a lo que seguiría E5. Las negras cierran el centro, colocan sus peones en casillas negras para que su alfil de casillas blancas pueda jugar y al estar el centro bloqueado, los caballos de las negras van a tener muchas posibilidades. Jugadas del tipo G5 para continuar caballo H5 e incluso F5 y F4 para encerrar el alfil en G3 o también alfil F5 para controlar el punto E4. El caballo de B8 podría ir vía D7, F8 y G6 a una buena casilla y ante el avance del peón A de las blancas, las negras podrían reaccionar con B6 y A5. El rey negro podría enrocarse largo y las negras tendrían una muy buena posición. Las blancas, por su parte, se desarrollarían de la siguiente manera, con jugadas del tipo alfil D3, caballo E2, para seguir F3 y E4. Incluso si las negras se dejan, podrían atacar en el flanco de rey con G4, H4 y H5. Si el alfil es atacado, se reciclará
por F2 y E3, que en combinación con la dama D2 podría presionar sobre la casilla F4. Igualmente, con A4, A5 y A6, las blancas intentarán debilitar el flanco de dama. Normalmente las blancas no se enrocan, sino que mantienen su rey en el centro, ya que con el centro bloqueado va a estar más seguro que en el flanco de rey, donde las negras presumiblemente van a poder atacar. Espero que hayas aprendido las ideas fundamentales de la defensa nimzo-india y a partir de ahora puedas utilizarla en tus... Muy bien, entonces, tal como hemos visto en el video, esta defensa es una defensa sólida, podemos utilizarla los que deseen en sus partidas contra el avance del peón de la dama. Recuerden que ahí es donde se produce la defensa nimzo-india. Ya. Entonces, aquí, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas negras en esta posición? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas negras en esta posición. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con piezas negras en esta posición. Bueno, voy a ir leyendo los comentarios. Leo dice alfil E7. Kimei dice caballo E4. Jeremy dice alfil C3. Sebastián dice caballo E4. Richard Siesken dice alfil A5. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Ángel Santiago dice alfil C3. Vasco dice alfil por C3. Hiroshi dice alfil A5. La pregunta es, ¿qué jugada harían las piezas negras en esta posición? Le toca jugar a las negras, no le toca jugar a las blancas, recuérdenlo. Este peón está atacando al alfil. Así que, ¿qué jugada harían las piezas negras? Kimei dice alfil A5. Quilla dice alfil C5. Vasco Reynoso dice alfil A5. Álvaro dice alfil E7. Jailin dice alfil C3. O sea que con este alfil capturamos al caballo. Antonella dice alfil A5. Bueno, vamos a dar un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Un minuto más y ya estamos cerrando el chat del Zoom. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver. Primero vamos a ver las jugadas que no son correctas. Ya. Alfil A5 es una mala jugada y tenemos que tener cuidado de no cometer este error en nuestras partidas. Porque si retrocedemos el alfil a A5, viene el peón a B4, nos ataca, luego retrocedemos nuestro alfil ahí y nuestro alfil va a quedar encerrado y este alfil va a ser capturado por el peón. Entonces, alfil A5 no es una buena jugada. También me han estado diciendo, me han estado diciendo caballo E4.
Esto es una mala jugada porque el alfil está siendo atacado. Por supuesto que no puedo capturar con el caballo, pero puedo capturar con el peón. Entonces tengamos mucho cuidado de no cometer esos errores. Las jugadas correctas aquí serían alfil por C3, capturamos y queda con peones doblados. Otra jugada que es correcta puede ser alfil E7 ahí también. Ya. Esas serían básicamente las jugadas que son correctas. También me han dicho alfil C5. Bueno, eso es una mala jugada porque el peón va a capturar. Ya cuidémonos y evitemos cometer estos errores. Muy bien. Ahora sí,